Buenas tardes a todos. Aprovecho para daros la bienvenida a los que no habéis estado aquí ayer y me alegra mucho poder veros y poder disfrutar este tiempo con vosotros. Y como decía ayer, tengo el privilegio, la oportunidad, pero también la responsabilidad de abrir la palabra y de enseñar y decir, así dice el Señor, lo cual es una gran responsabilidad tanto para el que lo predica como para el que lo oye. Tenemos una gran responsabilidad con respecto a la palabra de Dios. Tenemos una gran responsabilidad con respecto a responder a la palabra de Dios. Ayer Juanvi me dijo, bueno, yo estoy diciendo Juanvi así como muy alegremente, no sé si es Juanvi, si debo decir Juan Vicente o Juan, no, Juanvi, no, bien. Me decía, bueno, nos va a contar algo de su ministerio y me salté esa parte. Entonces sí que os voy a comentar ahora un poquito acerca de, bueno, un poco acerca de mí, del ministerio que el Señor me ha permitido desarrollar. Bueno, actualmente estoy sirviendo como anciano, como pastor en una iglesia en Vigo, la iglesia Gracia Soberana, junto con otro hermano, Samuel Figueiredo, que es quien llevaba pastoreando la iglesia desde bastantes años antes de estar yo con él en este ministerio. Actualmente también tengo la oportunidad de desarrollar ministerio con jóvenes y es algo que también he hecho antes incluso de tomar la responsabilidad pastoral y es una de las cosas que también disfruto mucho, honestamente, trabajar en campamentos, trabajar con jóvenes, tanto en las reuniones de jóvenes, por tanto la reunión que hemos tenido esta mañana ha sido un gozo, la verdad. Los que estaban aquí lo hemos disfrutado. Bueno, ellos me han tenido que aguantar, no sé si lo han disfrutado tanto como yo, pero yo lo he disfrutado. Entonces he tenido la oportunidad de abrir la palabra con ellos y para mí honestamente es un gozo poder servir al Señor en este ministerio. La iglesia de la que venimos ahí en Vigo es una iglesia de hermanos que nació, de hecho, de entre las iglesias de hermanos que había allí en Vigo, nació como un punto de testimonio en otro lugar de la ciudad. Y bueno, la iglesia ha ido, si habéis estado ayer, habéis oído un poco de esto, ¿no? Pero ha ido de algún modo evolucionando en su doctrina, creciendo, tanto espiritual como doctrinalmente y teológicamente. Es una iglesia que se ha adaptado a la Escritura y ha buscado adaptarse a la Escritura, y esto es algo que tenemos que agradecer en primer lugar al Señor, pero en segundo lugar a aquellos hermanos que la fundaron y que pusieron un fundamento firme en el mensaje del Evangelio. Quizá no había mucha más doctrina, pero el mensaje del Evangelio era firme, era claro, y la gloria de Dios estaba en el centro. Ayer estuvimos viendo algo acerca de la iglesia, una iglesia que glorifica a Cristo, una iglesia bíblica, una iglesia que pone a Cristo en el centro. Y estuvimos viendo el propósito de la iglesia, lo estuvimos viendo en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15, y vamos a estar viendo el versículo 16. Una iglesia que glorifica a Cristo es una iglesia que pone a Cristo en primer lugar. Una iglesia que glorifica a Cristo es una iglesia que pone en alto la verdad del Evangelio. Es una iglesia que es columna y sostén de la verdad de Dios y que se conduce como uno debe de conducirse dentro de la familia de Dios. Ayer explicábamos este término aquí en el versículo 15, cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, y aquí se refiere a la familia de Dios. Cómo debe conducirse uno en la familia de Dios. Y tratábamos este asunto de qué manera cada creyente forma parte de la iglesia y no es simplemente un ente individual en medio de la iglesia, sino que forma parte de la familia de Dios. Y como parte de la familia de Dios tiene evidentemente unos privilegios. Hemos sido redimidos en Cristo, hemos sido salvados, hemos recibido todo tipo de bendición espiritual, por supuesto que sí, pero también tenemos un deber como familia de Dios y es traer gloria al Padre. Cumplir con el propósito que el Padre nos ha encomendado, que es ser columna y baluarte de la verdad, sostener en alto la verdad de Dios, decir al mundo, esto es la verdad de Dios. Y esto lo hacemos con nuestra forma de vivir, como veíamos ayer, pero como vamos a ver hoy también, con la predicación del Evangelio de Cristo. Y lo que vamos a estar viendo hoy es precisamente el mensaje de una iglesia que glorifica a Cristo.
Porque una iglesia bíblica, cuando hablamos de una iglesia bíblica, no hablamos de otra cosa que una iglesia que glorifica a Cristo. No estamos afirmando, hermanos, estamos en la iglesia perfectamente bíblica. Todas las iglesias que no piensen exactamente como nosotros no son iglesias perfectamente bíblicas. Nosotros somos una iglesia perfectamente bíblica. No. Una iglesia bíblica es una iglesia que desea conformarse a la palabra de Dios y que pone a Cristo en el centro y que pone la gloria de Dios en el centro, deseando ser conformados por Cristo y no conformar la Escritura a su propia idea de cómo debe ser el cristianismo. Actualmente la Iglesia, sobre todo en Occidente, exhibe una gran variedad de formas y derivas teológicas. Y estas derivas no siempre son malas, a veces se trata de cuestiones menores que afectan a las formas del culto, a las tradiciones, a las costumbres, a cosas que no son realmente de gran importancia. Esto no siempre significa que la sociedad está influenciando a la Iglesia. Evidentemente, nosotros aquí en España tenemos un tipo de culto, en Estados Unidos a lo mejor el culto es un poco diferente, si a lo mejor te vas a África el culto va a ser distinto. Tenemos un hermano que lleva 5 iglesias en África, en Guinea Ecuatorial, y él es pastor junto con otros hombres también. Él simplemente es como se puede decir, un primus inter pares, digamos el cabeza entre el resto de los ancianos, no es que sea el mandamás. Pero él sí tiene la responsabilidad de estas 5 iglesias, han plantado estas 5 iglesias, tiene un colegio también allí en el que dan oportunidad de estudiar a niños que no tienen esta oportunidad, y es un colegio privado, sostenido con las ofrendas de hermanos que desde Europa y desde otras partes del mundo están ofrendando para sostener este ministerio allá en Guinea. Bueno, si tú vas a un culto allí, probablemente te asustes, porque ellos se levantan y ellos son mucho más activos y cantarían probablemente las mismas canciones teológicamente correctas que hemos cantado esta mañana, pero con un ritmo mucho más movido, porque su cultura es así. Eso no es el problema. El problema es si sus canciones no estuviesen glorificando a Cristo y estuviesen haciendo lo que otras iglesias que pretenden ser doctrinalmente correctas hacen, y es centrar el Evangelio en el hombre. Centrar el Evangelio en el hombre. Cuando esto es así, la cultura está afectando a la Iglesia. Cuando esto ocurre, inevitablemente el Evangelio es adulterado y pierde su poder salvador. Y no es que el Evangelio haya perdido realmente su poder, porque esto no es posible. Es que básicamente el Evangelio no está siendo predicado. Se está predicando algo que tiene apariencia de Evangelio, pero no tiene poder. ¿Por qué? Porque ha sido, de algún modo, cortado. Parte del Evangelio no se predica. Vamos a predicar el Evangelio, vamos a hacer una campaña ahí fuera, vamos a hablar de las personas de Cristo, pero no vamos a mencionar el pecado. Porque el pecado tira para atrás, la gente se ofende. Y no queremos ofenderlos, queremos atraerlos, mostrar la cara más positiva del Evangelio. ¿Sabes cuál es la cara más positiva del Evangelio? Que Cristo murió en la cruz para salvarte. Pero el hecho de que tú necesites ser salvado implica que tú estabas en un peligro. ¿Cómo le vas a hablar de salvación al mundo sin mostrar el peligro en el que están? Y entonces estás quitándole al Evangelio su poder salvador. ¿Por qué no estás predicando el Evangelio? Un Evangelio centrado en el hombre no tiene ningún problema en seccionar el Evangelio y simplemente presentar las partes que son importantes, siempre entre comillas, para poder de algún modo ser relevantes en la sociedad. Ahora, de un tiempo a esta parte, muchas iglesias se han apuntado a ciertos movimientos sociales y de algún modo han hecho de la iglesia una ONG. Y se han preocupado de las necesidades materiales del mundo, con un ropero, con un comedor, con un ministerio social, que no es malo. Y quiero dejar esto muy claro, no es malo. Charles Spurgeon es un predicador excelente del siglo XIX, que no sé si todos conocéis, pero fue realmente uno de los grandes predicadores del siglo XIX. Él tenía mucha obra social en orfanatos. Otros grandes hombres de Dios, y yo sé que esto de decir grandes hombres de Dios a veces tiene que decirse con matices, porque ellos probablemente nunca querrían que nos refiriésemos a ellos como grandes hombres de Dios, pero la realidad es que Dios los usó grandemente. Y han tenido este tipo de obra social. Esto no es el problema. El problema es cuando hacemos de la obra social el centro de interés de la iglesia.
Y entonces la Iglesia se preocupa más de las necesidades sociales de las personas que de las necesidades espirituales de las personas, y entonces tú empiezas a modificar el Evangelio. Y entonces empezamos a decir, lo importante del Evangelio es tratar con los problemas de las personas aquí en este mundo, para que ellos vean la relevancia del Evangelio. No es que el Evangelio precisamente trata con un problema que es espiritual, y cuando tú empieces a tratar el problema espiritual, las vidas de esas personas van a cambiar, y de forma natural se van a preocupar por su prójimo. Cuando cogemos el Evangelio y lo adulteramos y lo cambiamos, intentamos enriquecerlo, intentamos de algún modo añadirle cosas que son más importantes a día de hoy. El hombre de hoy necesita lo mismo que necesitaba Adán: salvación. Necesita lo mismo. Lo mismo. Si el hombre pasa a ser el centro del Evangelio, Cristo es sacado del medio de su iglesia. Cristo es apartado. Cristo está rivalizando con el hombre. Y todo esto viene del modernismo, viene de la Ilustración, viene de este movimiento social a partir del siglo XVIII y XIX, cuando el hombre toma tanta relevancia, la humanidad toma tanta relevancia, y dentro de las iglesias empieza a entrar esta forma de pensar de que el hombre es realmente importante. La importancia del hombre es la que Dios le da, que es imagen de Dios. Pero nunca el hombre puede estar por encima de Cristo. Nunca, y mucho menos en la iglesia. La gloria de Cristo debe ser aquello que la iglesia busca fundamentalmente. Fundamentalmente. Tristemente, la raíz de este problema se encuentra en el alejamiento paulatino de la Escritura y del estudio bíblico por parte de la Iglesia. Las buenas intenciones no transforman al alma. Solo el Evangelio de Cristo tiene poder para salvar. Y hermanos, lo que está ocurriendo no es nuevo en la historia de la Iglesia. Es que esta carta de 1 Timoteo, leíamos ayer como en el primer capítulo ya, Pablo le está diciendo a Timoteo: te rogué que al partir a Macedonia, que te quedaras en Éfeso, 1 Timoteo 1:3, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, doctrinas de fuera, doctrinas que no están dentro de la palabra, que no mezclen la palabra con otras cosas. Lo cual ni prestarán atención a mitos y genealogías interminables, lo cual da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios. Ya esto se ha intentado muchas veces. Vamos a enriquecer la palabra de Dios con otras cosas. Vamos a enriquecerla con la filosofía del mundo. La sabiduría griega parecía una sabiduría realmente importante y que no debe ser dejada de lado. Podemos aprovechar mucho de la filosofía griega. Las enseñanzas judaicas son importantes. Su entendimiento del Antiguo Testamento es importante. Todas estas traducciones judías tenemos que cogerlas, tenemos que repasarlas, tenemos que estudiarlas, cuando muchas de ellas simplemente eran enseñanzas rabínicas que no tenían nada que ver con la palabra de Dios. Pero de algún modo se estaba cogiendo este tipo de cosas, mitos, genealogías interminables, todo este tipo de cosas, doctrinas extrañas, y todo esto se está mezclando. A día de hoy, ¿qué hacemos? Añadimos la psicología a la doctrina bíblica y decimos: lo que la Biblia no puede arreglar, un psicólogo puede hacerlo. Un psicólogo lo que puede hacer es tratar con los problemas del alma humana. No estoy diciendo aquí que la psicología no tenga su lugar, pero lo que no puede hacer es sustituir a la palabra de Dios. No es un psicólogo el que tiene que arreglar tu matrimonio, es tu pastor por medio de la palabra de Dios. Y como eso, muchísimas otras cosas. No es un psicólogo que te tiene que decir cómo tienes que dirigir la crianza de tus hijos. Es la palabra de Dios. No es la sociedad, no es la sociología la que tiene que decir en qué dirección tiene que ir la iglesia. Es la palabra de Dios. La iglesia no necesita adaptarse a la cultura. Dios es omnisciente. Dios es soberano. Él desde el principio conocía el fin. Por lo tanto, ¿tiene Dios que adaptarse al mundo? Tiene Dios que adaptarse a los nuevos tiempos. La iglesia tiene un mensaje, y ese mensaje no ha cambiado en 2000 años. No ha cambiado. Cristo, el Hijo de Dios, es nuestro único Señor y Salvador. La verdad que sostiene la familia de Dios es el Evangelio de Cristo. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad.
Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Señor, dirige mis palabras, Padre, para que sean conforme a tu palabra. Dirige, Señor, la interpretación de tu palabra para que tu iglesia sea edificada, Señor, y centrada en la gloria de Cristo, Padre. Capacítanos, Señor, tanto a mí para predicar como a mis hermanos para entender y aplicar en sus vidas aquello que hoy puedan extraer de tu palabra, Señor. Que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta afirmación que se hace aquí en el versículo 16, este misterio. ¿Qué es este misterio? El misterio no es algo que está ahí metido en las sombras, algo oscuro, algo que no sabemos. El misterio es algo que hasta entonces no fue revelado, pero ahora en Cristo es revelado. El Evangelio de Cristo es ese misterio que no se conocía antes, de qué manera el Mesías se presentaría y haría todo su papel, haría todo lo que Él tiene que hacer para nuestra salvación. Todo esto ocurrió en Cristo y es descrito en este himno que encontramos aquí en el versículo 16. Esta es la revelación, Cristo es la revelación definitiva de Dios. Ahora, esto no es una afirmación nueva en la boca de Pablo. Al fin y al cabo, la misma palabra afirma que Cristo es la revelación final y completa de Dios. Y esto lo vemos en Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Cristo es la revelación completa de Dios. Nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Él es la expresión exacta de su naturaleza. Él es la revelación perfecta, completa de Dios. Pablo afirma en 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 5, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Podemos buscar el texto, 2 Corintios capítulo 2, 1 al 5. Dice, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aquí Pablo lo que está diciendo es, yo no vine a vosotros llamando la atención sobre mí mismo, yo no vine trayendo aquí la sabiduría de los griegos, yo no vine aquí haciéndome ver por mi palabrería, yo vine aquí con un mensaje, y ese mensaje es Cristo, Cristo crucificado. Este mensaje dice, en el capítulo 1, versículo 18, que la palabra de la cruz es necedad, locura para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. No me importa lo que tú pienses de mí, está diciendo de Pablo. Está diciéndoles. No me importa que tú estés esperando de mí que yo sea un gran predicador como esos grandes oradores griegos. Pablo estaba perfectamente bien formado. Tenía vocabulario suficiente para poder presentarse así. Pero él no quería traer la atención sobre sí mismo, sino sobre el mensaje de Cristo. Él no quería traer la gloria hacia sí, sino que él quería glorificar a Cristo. Y su mensaje no es otro que Cristo crucificado, aun cuando esto, para los que se pierden, es una locura. Es una locura. Cristo es la revelación final y completa de Dios. Acabamos de verlo en Hebreos 1, versículos 1 al 3. El autor de Hebreos nos revela que Cristo es la revelación última y completa de Dios. Ahora, esto no quiere decir que solo el Nuevo Testamento es importante.
De hecho, hay algunos que lo han entendido de esta manera. O incluso que las palabras de Jesús en los Evangelios tienen más peso que otras partes de la revelación de Dios. No sé si vosotros tenéis una Biblia que tenga las palabras de Jesús en rojo. ¿Sí? ¿Conocéis estas Biblias, verdad? Ponen las palabras de Jesús en rojo porque de algún modo están resaltando esto lo dijo Jesús. ¿Por qué son más importantes esas palabras que el resto de la Escritura? Si toda Escritura es revelada por Dios, es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Toda palabra de Dios, desde Génesis 1:1 hasta el último versículo de Apocalipsis, todo es palabra de Dios. No hay ninguna parte que no sea palabra de Dios. Las Escrituras nos llevan en todo momento a poner nuestro foco sobre Cristo y sacarlo de cualquier otro enfoque errado. De hecho, la fidelidad a la Escritura y de nuestra imagen de Cristo va a mostrar la autenticidad o la falsedad del Evangelio que nosotros predicamos. Si nuestro Evangelio tiene como figura central al hombre y su salvación, estamos errando el blanco. Y alguno puede llamar esto la atención, pero espera, ¿no predicamos para la salvación de las personas? Sí, predicamos el Evangelio de Cristo para la salvación de las personas, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no nos olvidemos de Filipenses 2, cuando dice que Cristo fue humillado. ¿Para qué? Para después ser exaltado. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. El fin del Evangelio no es simplemente la salvación de las personas. La salvación de las personas es un medio que se logra a través del Evangelio. Es el medio por el cual aquellos que creen en Cristo son salvados y entonces van a dar gloria a Dios. Cristo es el centro del Evangelio. Si el centro de nuestro Evangelio es el hombre, estamos errando el blanco. El Señor en su oración sumo sacerdotal, su oración en la que Él media entre sus discípulos y Dios, orando por ellos y su futuro eterno. En Juan 17:1 dice lo siguiente: Padre, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Este es el fin de la obra de Cristo. Este es el fin de la gloria de Cristo, de la obra de Cristo. Nosotros somos simplemente un medio para lograr un fin, que es la gloria de Dios, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado. Juan 17:24. El Antiguo Testamento apunta y profetiza e ilustra también esta verdad realizada por Dios en Cristo, que es el Evangelio. Este es el misterio de la piedad del que Pablo está hablando aquí. Realmente todo el Antiguo Testamento está apuntando a Cristo. Génesis 3:15, la simiente de la mujer que va a aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Quién es esta simiente? La promesa a Abraham: de entre tu descendencia, por tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿De qué descendencia está hablando? Todo lo que los profetas profetizaron acerca del Mesías, el hijo de David que habría de venir. ¿De qué está hablando todo el Antiguo Testamento? ¿Hacia dónde está apuntando? Está apuntando hacia Cristo, hacia el plan redentor de Dios en Cristo. Cristo es el centro del Evangelio, Cristo es el centro de la Escritura y Cristo es el mensaje central de la Iglesia. Es por eso que Pablo llega aquí en este texto, en 1 Timoteo, y hablando de que la Iglesia es columna y sostén de la verdad, entonces alude a este misterio que es indiscutiblemente grande, y que ahora ha sido revelado. Él fue manifestado en carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Lo que tenemos aquí, básicamente, es como un himno, y fue escrito como tal. La finalidad de este himno no es decir cronológicamente cómo fue cada uno de estos eventos, sino mencionar cada uno de ellos. Cada una de estas afirmaciones acerca de Cristo son indiscutibles, confesadas por todos evidentemente los cristianos.
Todo creyente tiene que creer estas verdades acerca de Cristo. Estas afirmaciones están basadas en las profecías que se han cumplido en Cristo, la realidad de la obra del Espíritu Santo confirmando el testimonio de Cristo y la evidencia clara de que esta fe basada en la palabra de Cristo estaba trastornando el mundo. Ahora, realmente podríamos hacer un sermón con cada uno de estos versos como un tema a tratar, pero vamos al menos a meditar un poco en cada uno de ellos. Yo le temo al reloj. Pero como no me vais a ver en mucho tiempo, entonces yo vengo a traer un mensaje. Yo voy a traeros el mensaje. Lo que después penséis de mí, ya, bueno. La manifestación de Cristo. Él fue manifestado en carne. La encarnación de Cristo. Antes hacíamos alusión a Filipenses. Vamos allá. Filipenses 2. La gran humillación de Cristo. Filipenses 2:5, otro himno, por cierto. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es la encarnación de Cristo. Esto es lo que supuso la encarnación de Cristo. Pero si nos vamos al relato de Mateo o de Lucas, no vamos a estar leyéndolos, pero el inicio de cualquiera de estos evangelios nos narra el nacimiento físico de Dios como un ser humano. Dios pasa de estar en su gloria a despojarse a sí mismo y hacerse ¿qué? Un hombre. Un hombre. Esta palabra despojarse que ha traído tanto debate y tanta historia acerca de lo que significa el vaciamiento de Cristo, no significa otra cosa que básicamente que aquel que es Dios pasa a adquirir una naturaleza humana. No es nada más que esto. Y lo vemos en el mismo texto. Dice en el versículo 6, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿De qué manera se despojó? Tomando forma de siervo. El añadir su humanidad a su divinidad, básicamente, fue el principio de su humillación. El principio de su humillación. Y esto es una realidad que todos confiesan, que todos afirman, porque es evidente para todos. Él fue manifestado en carne. Hebreos 10, del 5 al 10, también explica con claridad esto. Cristo vino al mundo, se encarnó para cumplir la voluntad de Dios. Vamos a buscarlo, Hebreos 10. Versículo 5 dice, por lo cual, al entrar en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Es decir, hasta el momento en el que Cristo es encarnado y Él muere en la cruz en nuestro lugar, los sacrificios eran continuos, pero esto no quitaba el pecado. Simplemente era un símbolo de lo que habría de venir, que es Cristo. Una vez más vemos como el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Solo era un símbolo. Esto no era suficiente. Y el Hijo dice al Padre, esto no fue suficiente, yo voy a bajar, yo me voy a encarnar, yo voy a ser el sacrificio. Y esta realidad es la que nos narra tanto Mateo como Lucas. Dios se ha hecho hombre. Juan expresa esta realidad espiritual también en Juan 1 del versículo 1 al 5 y luego el 14, 17. Juan 1. Dice, en el principio, Juan 1, desde el 1 hasta el 5, dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios.
Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Hasta aquí hablando acerca de la divinidad de Cristo y de la experiencia de la encarnación de Cristo. Pero el versículo 14 al 17 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vemos en los evangelios toda la evidencia histórica. Ni siquiera los historiadores a día de hoy, los historiadores serios, evidentemente, niegan que haya habido un Jesús histórico. Y que, sin duda, este hombre no era común, era extraordinario. Tanto es así que nuestra sociedad occidental, nuestro calendario, se basa en ese evento histórico. Ha habido un antes y un después de la encarnación del Hijo de Dios. Y eso es innegable, indiscutible y creído por todos. Dios se hizo carne. Pero en esta encarnación no es solo que Dios se haya hecho carne, sino que el Espíritu mismo dio testimonio de esta realidad. Tenemos la evidencia del Jesús histórico, pero tenemos también la evidencia del Espíritu Santo dando testimonio del mismo Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Esto lo vemos en Mateo 3, en el bautismo de Jesús, cuando vemos cómo el Espíritu desciende sobre Él como paloma. Dice en Mateo 3:13, entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y respondiendo Jesús le dijo: permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda la justicia. Entonces Juan se lo permitió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y he aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. El Espíritu Santo confirmó al Señor Jesucristo, a Jesús de Nazaret, como el Hijo de Dios encarnado. Lucas 3, 17 al 21, el Señor mismo, después de leer una porción de Isaías, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que Jesús aquí está diciendo es todas aquellas manifestaciones de poder, todos aquellos milagros que Jesús estaba haciendo tenían una finalidad, y era ser testimonio del Espíritu Santo sobre él, actuando con poder, actuando de forma sobrenatural y mostrando: este es el Hijo de Dios. Y esto era una señal del Mesías que Isaías había profetizado. Un poco más adelante, en Lucas 5:17, se hace una referencia también similar. Jesús, en su humillación, en su carne, no habiendo dejado ninguno de sus atributos como Dios, sí dependió del poder del Espíritu Santo para obrar de manera sobrenatural los milagros que él hizo. Y esto lo que fue un testimonio de que él era el Mesías. Él era el Hijo de Dios encarnado. Otra verdad irrefutable que nadie puede negar y que es creída por todos aquellos que son hijos de Dios. Él fue contemplado por ángeles también, y este verso expresa la admiración profunda de los ángeles al ver lo que Dios estaba haciendo. Claro, es muy difícil ponerse en el lugar de los ángeles. Es muy difícil porque nosotros no vivimos todos los días en la presencia de Dios, de algún modo siendo testigos de su gloria, no viendo sus rostros, porque si vemos las imágenes de Isaías, capítulo 6, vemos que tenían alas sobre sus rostros, ¿verdad? No viendo su rostro, porque la gloria de Dios simplemente acabaría con ellos. Pero ellos están allí admirando la gloria de Dios, y de repente hay algo que es inaudito. Dios se va a hacer hombre. Dios se va a hacer hombre para restaurar su relación con estas criaturas que lo desprecian una y otra vez. ¿Estas criaturas merecen esto? ¿Realmente puede ser tan admirable el amor de Dios que Él llegue a humillarse de tal manera por aquellos que le insultan constantemente?
los ángeles admirados por lo que Dios está haciendo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 12, declara de forma evidente esta realidad que no precisa explicación realmente. No obstante, vemos ángeles anunciando en la concepción de Jesús a María, en Lucas 1, 26 al 38. Los vemos también anunciando a los pastores, Lucas 2, 9 al 10, cantando de alegría también, porque el gran plan de Dios se está desplegando en el mundo, Lucas 2, 13 al 14. Vemos ángeles sirviendo a Jesús después de la tentación, vemos ángeles fortaleciéndole antes de su muerte, lo vemos anunciando su resurrección y finalmente su ascensión, anunciando su segunda venida. Los ángeles fueron testigos de excepción de toda la obra de Cristo, desde su nacimiento hasta su ascensión. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 12. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Hermano, no sé si te sientes privilegiado, pero te voy a decir una cosa. Tú, si has sido salvado por Cristo, has experimentado algo que los ángeles jamás podrán experimentar, que ninguno otro ser de la creación jamás podrá experimentar. Tú has sido beneficiario de la redención de Cristo. Tú has sido reconciliado con Dios. Ningún ángel tuvo este beneficio. Todos aquellos ángeles que se rebelaron junto con Satanás, un tercio de ellos, según nos describe Apocalipsis, que se rebelaron junto con Satanás, ninguno de ellos tiene redención posible. Todos ellos están condenados para la eternidad y están esperando ser juzgados y condenados para la eternidad, pero tú tienes la oportunidad de ser salvado. Con lo cual, si tú no conoces a Cristo, debes saber que necesitas ser salvado por Cristo, y he aquí el gran privilegio que tienes: tú puedes ser redimido por Cristo. Y es por esta razón que aquellos que rechazan la obra de Cristo en su favor, que rechazan que el Dios creador de todas las cosas, el Dios todopoderoso, soberano, eterno, que se ha encarnado, se ha humillado, ha entregado su vida en tu favor, aquel que ha rechazado este mensaje merece la condenación eterna. La merece. La merece. Pero por otro lado, si tú has sido beneficiario de esta gran salvación que has recibido en Cristo, muestra amor a aquellos que son tus parientes, tus amigos, tus conocidos, tus compañeros que no conocen a Cristo. Muestra amor por ellos, muéstrales el mensaje de Cristo, muéstrales: tienes una oportunidad de ser redimido. Cristo murió por ti, Cristo entregó su sangre para limpiarte, para salvarte. Este es el Evangelio de Cristo, esto es lo que tú eres llamado a proclamar. Confronta al mundo con Cristo, confronta al mundo con su realidad. Levanta en alto la verdad de Cristo. Sé una columna y un estandarte de la verdad del Dios vivo. Él fue proclamado entre las naciones. Y este es un punto interesante, porque el Señor es el que es proclamado. Cuando predicamos la palabra de Dios, proclamamos a Cristo por encima de todo. Proclamamos la salvación en Cristo, la manera en la que debemos vivir en Él, su persona, su obra. Él es el centro de nuestra predicación. Toda falsa religión tiene una cosa en común: una imagen falsa de Cristo, porque son contrarias al Evangelio. La comisión de Jesús, que Jesús nos dejó en Mateo 28, 16 al 20, fue obedecida por la Iglesia desde el minuto 1 de su nacimiento. Desde la venida del Espíritu Santo, el Consolador. Y esto constituyó su nacimiento como Iglesia de Cristo, como congregación de los que forman parte del cuerpo de Cristo. En Hechos, cuando el Espíritu Santo desciende, ¿qué es lo que empiezan a hacer los creyentes? Algunos dirían hablar en lenguas. ¿Qué decían?
¿Qué decían? Proclamaban las glorias de Cristo. Eran proclamadores del Evangelio de Dios. Eso es lo que hacían. Desde el minuto 1 de su nacimiento como iglesia, que hicieron cumplir con aquello que era su propósito: proclamar a Cristo. Proclamar a Cristo. El libro de los Hechos de los Apóstoles comienza con la ascensión de Cristo, la venida del Espíritu Santo, y seguidamente todo el libro de Hechos es la proclamación de Cristo, desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos cumplieron con esto. Los primeros años de la iglesia, Pedro, los apóstoles, Pablo, extendieron el Evangelio de Cristo de una manera que llegaron a trastornar al mundo. Trastornar al mundo. Cristo fue creído en el mundo. Creído en el mundo. Y esto es verdaderamente sorprendente, a la luz de lo que Pablo expresa acerca de la noción general que el mundo entonces tendría del Evangelio, como una locura. El Evangelio es una locura, pero sin embargo un montón de personas creen en el mensaje del Evangelio. Un montón de personas creen en el mensaje del Evangelio. Hechos 17:6, veíamos cómo se quejaban: estos trastornan por todos lados. Hechos 17:6. Tesalónica. Las acusaciones contra los creyentes. Al no encontrar a los discípulos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Era evidente para ellos: estos han trastornado el mundo. Unos cuantos galileos sin formación, unos cuantos creyentes humildes, unas cuantas personas han trastornado el mundo, han trastornado el gran imperio romano. Se calcula que durante el ministerio de Pablo, al menos sobre 500.000 de personas llegaron a conocer el Evangelio. 500.000 de personas. Y uno puede decir: sí, hombre, pero la humanidad era mucho mayor en aquel entonces. 500.000 de personas. Es un crecimiento brutal. Brutal. Y tú puedes decir: bueno, es que yo ahora no veo ese crecimiento. No veo que aquí en Linares la gente se convierta por mareas. El Evangelio no se predica solo aquí en Linares. Se predica por todo el mundo. Se predica por todo el mundo. Aún donde la gente es perseguida, cree este Evangelio. Y lugares donde te matan por creer en Cristo, la gente cree el Evangelio. Cuando, creo que fue el ISIS, empezó a hacer de las suyas por ahí, se hizo sonada la historia de unos trabajadores libios, o no sé si eran libios o fueron a Libia, creo que es que fueron a Libia, y vivían todos juntos, eran creyentes, eran cristianos coptos. Todos eran creyentes salvo uno. Y todos ellos, de algún modo, fueron, ¿cómo se dice esto?, seguidos por el ISIS. Y ellos fueron secuestrados por el ISIS. Ellos convivían mientras buscaban trabajo allá en Libia, si no recuerdo mal. Convivían juntos, ellos tenían sus reuniones, ellos leían la palabra, tenían sus himnos y sus cosas. Y había este hombre aquí en medio de ellos, siendo testigo de todas estas cosas, pero que no creía en Cristo. Ellos fueron llevados, todos vestidos de naranja. Esta imagen salió por todo el mundo. Todos vestidos de naranja, fueron llevados a una playa y puestos en línea. Y entonces a cada uno de ellos se les dijo: ¿rechazas a Cristo? Ellos tenían que rechazar a Cristo y convertirse en musulmanes. Y entonces les perdonarían la vida. Uno a uno fueron diciendo: no voy a rechazar a Cristo. Y fueron muriendo, uno a uno. Cuando llegó al último, este chico que no era creyente, que había estado con ellos todo este tiempo que ellos habían estado en este país, llegaron a él y él dijo: mi Dios es el Dios de ellos. Mi Dios es el Dios de ellos. El mensaje de Cristo
tiene poder para salvar. Y cuando uno conoce a Cristo, no teme las consecuencias que esto acarrea. No las teme, porque sabe que ir con Cristo le es mejor. El mensaje de Cristo está siendo creído. Está siendo creído. Nuestros valores occidentales, que ahora mismo, por cierto, se están yendo por la borda, se basan en el cristianismo. Se basan en el cristianismo. Y es algo tremendo, que muchas personas están reconociendo, aún ateos reconocen, los valores cristianos fundamentan nuestra sociedad occidental. Y esto es porque el mensaje de Cristo ha sido creído. No es que todos los que tengan estos valores sean cristianos, no, pero evidentemente esto ha influenciado a la sociedad. Ha tomado cada vez más relevancia. Él fue creído en el mundo y por supuesto después recibido arriba en gloria, como ya hemos leído en Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11. Vamos a leerlo una vez más. Filipenses 2. Bueno, no lo hemos leído, de hecho, hemos leído la parte de su humillación. Dice en el versículo 9: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Él fue recibido arriba en gloria. Hechos 1. Versículo 9. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo, mientras ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo habéis visto ir al cielo. Él fue recibido en gloria. Y esto es, como Pablo le dice a Timoteo, algo indiscutible, una verdad innegable. Nadie puede negar esta realidad. Creído por todos aquellos que creen en Cristo. Esto es el mensaje del Evangelio, hermanos. Esto es el gran misterio del Evangelio. Cristo ha sido encarnado. Cristo vivió una vida perfecta, una vida justa, siendo 100% Dios, siendo 100% hombre, humillándose hasta lo sumo, sirviendo, siendo ejemplo de servicio, llevado hasta la cruz, muriendo de una manera humillante y venciendo a la muerte y al pecado, aplastando la cabeza de la serpiente en esa cruz. Pero ahí no se acaba la obra de Cristo. 3 días después, Él resucitó. Y resucitó con un cuerpo glorificado, y no resucitó para quedarse por ahí flotando, que resucitó, fue visto por muchos, por esto es una verdad indiscutible, fue visto por muchos, y después de 40 días fue llevado ¿a qué? Al cielo. Todo verdades que muchos pudieron observar y que es indiscutible. ¿Por qué es indiscutible? Porque muchos en aquella época que fueron testigos de esto, murieron por defender estas verdades indiscutibles. Ahora, hermanos, si eres cristiano o si te consideras cristiano y no crees alguna de estas verdades, empieza a plantearte si realmente tienes una relación con Cristo o si tienes una imagen distorsionada de Cristo. ¿Crees que Jesucristo es Dios encarnado? ¿Crees que Jesucristo murió en la cruz y resucitó al tercer día? ¿Crees que Él es el único medio por el que tú puedes llegar al Padre? ¿Crees que Él ascendió? ¿Crees todas estas cosas? Porque de lo contrario, es probable que tengas una imagen distorsionada de Cristo. ¿Es Cristo el centro de tu Evangelio? ¿Es Cristo el centro de tu vida? ¿Es Cristo el centro de esta iglesia? ¿Cristo está siendo glorificado en medio de nosotros? ¿Lo hemos puesto a Él como nuestra prioridad número 1? ¿Tomamos en cuenta la presencia de Cristo en cada decisión que nosotros tomamos en nuestras vidas?
Hermanos, os estoy diciendo esto y yo mismo estoy siendo confrontado con lo que estoy diciendo. Porque muchas veces al pensar en estas cosas tenemos que recordar y puede venir a nuestra mente, yo he tomado estas decisiones o no estoy tomando estas decisiones en base a qué es lo que Cristo desea para mi vida. ¿De qué manera yo puedo glorificar más a Cristo? Sino en base a mis intereses personales. Este es el asunto central del Evangelio. La gloria de Dios, la gloria de Cristo. Todo mensaje del Evangelio que no tenga la gloria de Dios como el centro es un mensaje corrompido, humanista, en el mejor de los casos. En el peor de los casos es un mensaje satánico por ser totalmente opuesto y buscar deliberadamente apartar a los hombres de Dios por mantenerlos aferrados a sus deseos carnales. En una de las iglesias más grandes de los Estados Unidos, si no la más grande de los Estados Unidos, la iglesia de Lakewood, pastoreada por un hombre que ahora mismo no recuerdo, Joel Osteen, sí me acuerdo, no predica el Evangelio. Y no lo digo yo, lo dice su pastor. Dice, no, aquí no predicamos el Evangelio y hay otras iglesias donde se predica el Evangelio. Queremos que las iglesias, las personas se sientan bien. Eso es un mensaje satánico. Quiero que estés contento mientras la temperatura del agua va subiendo poco a poco hasta que te cuezas y mueras. Cuando no tenemos claro la importancia de la gloria de Cristo en el Evangelio, corremos el riesgo de adulterarlo y hacer de este mensaje lo que no es. Queremos un Evangelio irrelevante. Queremos ser reconocidos por el mundo. No queremos que nos vean como locos. No queremos que nos vean como que creemos cosas que no son. A ver, vamos a ver. Es que no, ya no creemos en la resurrección de los muertos. A ver, ¿tú has visto algún muerto resucitar? Pues si no crees en la resurrección de los muertos, no crees que Cristo haya resucitado. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Somos los más dignos de conmiseración de todo el mundo. No creo que Dios haya creado la tierra en 6 días. Esto es imposible. ¿Qué dice la ciencia? Bueno, entonces los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿cuánto va a tardar en ser hecha? ¿Miles de millones de años? ¿Hace falta un proceso evolutivo también? ¿Dios tiene que someterse a las leyes físicas? ¿O es Dios el creador de las leyes físicas? La esencia del Evangelio es la gloria de Cristo. La Escritura nos lleva a ese punto central, el Evangelio de Cristo. Esta es la verdad que como Iglesia somos llamados a sostener como columna y baluarte de la verdad. Y no es fácil, no es sencillo. Pero si nosotros hemos tomado una decisión de comprometernos con Cristo, si hemos sido salvados por Dios, somos llamados a esto. Tengamos en cuenta nuestro compromiso. Que el Señor os bendiga. Padre, gracias, Señor, por haber podido abrir tu palabra, por haber podido predicar de las glorias de Cristo. Rogamos, Señor, que tú bendigas tu palabra, que tú bendigas a los hermanos aquí, que tú toques los corazones de aquellos que no te conocen a ti, aun de aquellos que viven autoengañados pensando que te conocen a ti y no tienen una relación contigo. Confróntalos, Señor, muéstrales tu misericordia, muéstrales tu gracia, muéstrales lo que Cristo ha hecho en su favor, Señor. Transfórmalos, Señor, obra por medio de tu Espíritu para que ellos lleguen a conocerte a ti, Señor. E igual que has tenido misericordia conmigo y has tenido misericordia con otros, Señor, no dejándonos vivir autoengañados durante tantísimo tiempo, Señor, sino que tú nos has frenado en seco, Señor, y has transformado nuestras vidas. Muestra nuestra misericordia, Señor, con ellos. Glorifícate, Señor, y que tu Iglesia vea tu gloria, Padre, para que te glorifique. En el nombre de Cristo Jesús.